también a través de usted. Dios bendiga sus hermosas vidas de todos ustedes, hermanos míos. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede en esta mañana estar aquí nuevamente llevándoles la hermosa palabra del Señor. Amados, pues yo los saludo a todos ustedes con mucho gusto, con mucha satisfacción de saber que son ustedes gente que ama y que aprecia el mensaje, aprecia la palabra del Señor. Así que bueno, hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Y hermanos, estamos en esta fría, lluviosa mañana en la Ciudad de México. Son las 8:07. Hoy es día 11 de noviembre 2016. Y hermanos, pues estamos aquí con un placer de llevarles a todos y cada uno de ustedes este hermoso mensaje titulado Desarrollo Moral. Pienso que apurándonos, nos faltan muy pocas lecciones que podríamos nosotros seguir recibiendo de parte de nuestro Señor para este hermoso mensaje. Así que, hermanos míos, pues gracias sean dadas a nuestro Dios. Esta es una transmisión en vivo en este momento y pues ya saludé y le di la bienvenida a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan a través de esta página, ¿verdad? Tanto de Facebook como de Ustream. Gracias sean dadas a Dios por todos ustedes, hermanos míos, porque es por ustedes por los que se lleva a cabo estas transmisiones en vivo. Amados, ¿qué les parece si oramos mutuamente? No olvidemos nunca a nuestra amada hermandad, que por algunas situaciones o circunstancias luego no se encuentran entre nosotros, pero hermanos, yo les quiero pedir que nunca olvidemos a la hermandad. Somos parte de una familia espiritual, somos una familia y nunca olvidemos orar los unos por los otros. Así que, amados míos, yo tengo en mi corazón una petición muy especial por alguien muy especial en mi vida, por quien necesito que me ayuden a orar. Y pues vamos a orar todos por nuestras necesidades. Mi bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo, antes que nada, Señor, porque así lo creo, Señor, prudente, quiero poner en tus manos, Señor, a esta persona que es muy especial en mi vida. Yo te ruego, Padre Dios, que tú hagas misericordia en nuestros corazones. Hagas misericordia con esta persona, Señor Dios. Que tu mano maravillosa, llena de aliento de vida, de bondad, de piedad y de misericordia, se extienda sobre la vida de esta persona, Señor Dios. Yo te suplico, Padre Dios, que la obra admirable y maravillosa tuya, Señor, se lleve a efecto en la vida de esta persona. Señor Jesús, así como también mis hermanos que pueden tener, Señor, en su mente, en su corazón, alguien que necesita de tu mano admirable. Señor, hazlo, te lo suplico, te lo ruego por amor de tu santo nombre, mi Dios. Bendícenos a todos como una familia, Padre, como una sola familia que vivimos en una hermandad sólida, mi Dios, mi Señor y Dios. Yo te alabo y te doy las gracias. Y bendigo tu santo nombre, Padre eterno. Gracias por la oportunidad. Gracias porque tú nos das, Señor Dios, de tu mano a beber. Gracias, Padre. Ahora te ruego que tú bendigas también esta palabra que va a ser dada en el corazón de muchos, Padre. Y que esta palabra despierte el deseo, la pasión, Shabbat, por poner por obra tu palabra, Señor. Nadie somos perfectos, mi Dios. Nadie lo somos. Mi Señor, gracias porque solo tú eres santo y solo tú eres perfecto. Bendito sea tu glorioso nombre, Padre. En el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo, guíanos,
Guíanos a tener un cambio, Señor, el cambio que tú quieres que tengamos y a que tanto nos resistimos. Perdónanos, mi Dios, por ser tan rebeldes, por ser tan necios y obstinados. Lávanos en tu sangre y haz un cambio en la vida de todos y cada uno, Señor. Gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pues uno puede, no puede uno dejar de experimentar cierta tristeza cuando sentimos que alguien a quien amamos se encuentra enfermo o enfermo. Pero hermanos, Dios es Dios. Allí estuvimos hablando de reconocer la causa. Y tenemos que reconocer que Dios es la causa de todas las cosas. Y vamos a tratar, hermanos míos, de iniciar nuevamente con lo que estábamos viendo ayer por la mañana, y me quedé en un punto en el que yo quiero continuar hablando del cambio, Miren, amados míos, una persona preguntaba, dice, bueno, ¿y cómo podemos saber cuando esto viene de Dios o no viene de Dios? ¿Qué actitud tomar? Y no recuerdo, no me viene a la mente rápido el nombre de esta amable persona, pero sí quiero recordar su observación o su pregunta. Déjenme mostrarles una cosa. Miren, ¿cómo podría en un sentido tomar un concepto más amplio a fin de que ustedes aprendan y consideren de muy alta estima el plan de Dios, el plan maestro, el propósito de su voluntad? Y necesito, porque sí es para mí creo que sí es relevante la pregunta que esta persona hizo el día de ayer. Yo nunca me gusta dejar puntos oscuros, a menos que no lo sepa, a menos que yo no sepa cómo y de qué manera Dios está trabajando en las cosas. Pues entonces será como tendré que decirles, hermanos, no lo sé. Y eso es honestidad. Eso es pues tener sinceridad cuando uno trata de responder alguna cosa delante del Señor. Así que miren, vamos a ver. Existe lo que yo les he enseñado en otras ocasiones. Existe entre las 4 eternidades de Dios. Eternidades que cuando nosotros estábamos como semillas en los lomos de Dios, entonces ahí nosotros ya recorrimos estas 4 eternidades. Estas 4 eternidades, como ustedes pueden ver, vamos a verlo, aquí tenemos una de ellas, la eternidad A, la eternidad Netzach, la eternidad Olam y la eternidad Kedem. Si ustedes pueden ver, hermanos míos, ustedes dirán por qué hago una balanza. La balanza, si ustedes pueden ver, no es otra cosa más que una estatura. Si ustedes vieran, aquí tendríamos la estatura. Para muchas gentes es una cruz, pero también nosotros la hemos manejado como una estatura o una cruz. Para el caso es lo mismo, solamente que extendemos los brazos y desde el cabezal podemos ver los lados de la balanza o el equilibrio de la balanza. Entonces, amados míos, aquí solamente quiero mostrarles algo. No voy a entrar, obviamente, en detalle. ¿Por qué? Porque el tema es muy aparte. Pero estoy tratando de responder esa inquietud, ¿verdad? Porque para mí sí pienso que sería justo, sería bueno responder esa inquietud.
Si ustedes no pierden el punto, van a llegar a la conclusión de esta pregunta que yo también en algunas ocasiones me he hecho, y a veces como que mi mente batalla, como que se va para un lado y luego se va para otro. Así que bueno, suceden cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la Trinidad que ven, lo conocemos como el propósito de su voluntad, la voluntad de Dios. Estamos hablando del propósito de su voluntad, la voluntad de Dios. En la Trinidad Olam tenemos el plan maestro, el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios. Déjenme decirles que toda criatura, todo ser humano, aún la creación natural, la creación animal, la fauna, la flora, el clima, todo está sujeto al plan maestro de Dios y al propósito de su voluntad. Aún las potestades, los señores de los aires, todo. No hay nada. Agnósticos, ateos, musulmanes, de todo, católicos, cristianos, Hare Krishna, todo. Y si ustedes saben lo que es todo, pues es todo. Y cuando decimos todo, entonces no hay nada fuera de, todo está dentro. Todo está en un marco de gobierno total y absoluto de Dios para toda su creación. Los maremotos, los terremotos, el viento, bueno, ya no voy a decir, ya dije todo. Entonces, aquí también, en este lado de la balanza, déjenme escribirlo con otro color, a lo mejor pueda servirnos. Aquí en este lado de la balanza, tenemos otra balanza, la balanza de los equilibrios perfectos. Voy a escribirlo solo una vez, acá lo voy a repetir, pero ya no voy a escribir lo que quiero que ustedes vean. Escribo aquí la balanza del perfecto, así voy a escribirlo, perfecto equilibrio. Lo mismo es para esta balanza. Y aquí tenemos el lado del placer y el dolor, el bien y el mal. Otra vez aquí sí lo voy a escribir, placer, dolor, el bien y el mal. Nunca malinterpreten la palabra mal como pecado, como castigo, como diablo, Satanás. No. Esa palabra mal, Dios lo trae a nuestra vida. Dios es el dueño del mal. Dios es el dueño de las tinieblas. Él es el Señor de las tinieblas. Si usted se espanta por lo que estoy diciendo, vamos a Isaías 45:7. Vamos a Isaías, hermanos, 45:7. No deje de ir a esta cita porque es muy importante, dado que, hermanos, el maligno, Satán, siempre busca la manera de torcer nuestra mente, torcer nuestra mentalidad. Y esto, hermanos, si nosotros se lo permitimos, nos va a traer muchas consecuencias desagradables. Por lo que yo les pido, hermanos, yo les ruego, por favor, vean esta cita bíblica, analícenla con todo su esplendor. Dice la palabra de Dios, capítulo 45 de Isaías, versículo 7. Pero a mí me gustaría que lo leyéramos desde el versículo 5, aunque usted pueda hacerlo en casita, pero ya que estamos aquí, nada nos apresura. Hermanos, gracias a Dios, aquí estamos, no estamos pagando por horas,
Afortunadamente, una vez fui a pedir poder predicar en la radio, por media hora me cobran 2,000 pesos, por una hora cerrada 4,000 pesos. Les dije muchas gracias, puedo ir a las esquinas, de ahí afuera en la Merced, ahí en Tepito, puedo ir a cualquier lugar, me llevo un tambo, eso de plástico, lo pongo ahí en la esquina, le pongo una carpetita y si no así sin carpeta empiezo a predicar y nadie me cobra. Así que dije yo, muchas gracias. Entonces Dios abrió la oportunidad de poder predicar por internet y miren, sí estamos pagando en internet, pero no nos cobran por horas. Así que yo puedo estar con ustedes aquí el tiempo que sea necesario. A Dios sea toda la gloria. Dice en el versículo 5, yo Jehová, bendito su nombre, y ninguno más hay. No ha habido antes, no lo habrá después. Él es el único dueño, soberano, absoluto. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conoces o no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Ahora, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Veamos aquí solo la estatura. Miren, déjenme mostrárselo de esta manera. Déjenme mostrárselo de esta manera. Ya les dije, no llevo prisa. A veces no sé por qué estoy ansioso. Pero vamos, miren, veamos aquí. Aquí tenemos una estatura. Una estatura. Lo mismo, vamos a verlo aquí. Y aquí vamos a poner el oriente. Vamos a escribir oriente y occidente. Aquí también oriente y occidente. Si ustedes me siguen, mis hermanos, no se perderán de lo que estoy escribiendo. Oriente y occidente. Fíjense qué curioso que de una pregunta pueden haber muchas enseñanzas que Dios nos tiene guardadas por ahí. Me gustan las preguntas cuando están dentro del tema y nos encierran en un deseo de buscar más al Señor. Por eso estoy enseñándoles todo esto. Ahora, dice, desde el nacimiento del sol. ¿De dónde nace el sol? En el oriente. Desde donde nace el sol, ¿verdad? Aquí es un nacimiento, aquí nace. Y luego hasta donde se pone. Vamos a poner una montaña aquí y una mitad de sol, donde indica que ya se está yendo, ya se está despidiendo. Entonces, desde donde nace hasta donde se pone, vamos a pensar en números redondos. Vamos a pensar en números redondos. 12 horas. Transcurrieron 12 horas, por decirlo así. 12 horas desde que el sol nació hasta que se pone. Vamos a pensarlo así, para no envolvernos en tanto. Durante todo ese tiempo en el que el sol nació hasta donde se puso, entiendan que Dios es dueño, soberano y absoluto para usar sabiamente el tiempo en nuestras vidas, para usar sabiamente el tiempo en nuestras vidas y aplicar durante ese tiempo la balanza de los equilibrios perfectos o del equilibrio perfecto, ya sea en el lado del dolor o en el lado del placer, ya sea en el lado del dolor o en el lado del placer. De cualquier manera, desde el momento que el sol se sale hasta que se pone, Dios trabajó su voluntad, su plan maestro en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de los animales, en la vida de todo, Él tuvo y manifestó su total y absoluto gobierno. Y aún las potestades y las señores de las tinieblas y los amos del mundo y todo aquello estuvieron sujetos al plan maestro de Dios. No sé si lo deje claro. Ahora vamos a continuar. Dice el versículo 7.
que formo la luz. Miren ahí. Que yo le doy forma a la luz. Yo, Jehová, le doy forma a la luz. Y crío las tinieblas. Jehová Dios es quien cría las tinieblas. Yo, Jehová, que hago todo esto. Así que entonces, hermanos míos, las desavenencias que puedan venir a nuestra vida, pues yo se los dije con Job, en el libro de Job. Dice, y entrando Job, lo estoy parafraseando, y entrando Job al templo de Dios, entre ellos vino también Satán. Ahí venía también Satán. Y le dice el Señor, ¿y tú qué? ¿Qué buscas aquí? Nada más vengo a ver a este que dices tú que te ama tanto y que es perfecto. Mira, nada más te vengo a decir que es un falso, es un mentiroso, es un hipócrita. Dice el Señor, ¿no has considerado que soy yo quien doy el veredicto, quien doy el juicio acerca de quién y cómo es Job delante de mí? ¿No te basta eso de que sea yo quien doy la consideración? Satán dice, bueno, no te enojes, Señor, no te enojes, pero yo sé también que este hombre es un hipócrita. Además, él es así porque tú has puesto cercos alrededor de él. Has puesto cercos de sangre, fuego y agua. Quita esos cercos y verás si no te maldicen. El Señor no quitó los cercos, simplemente abrió un caminito muy angosto, muy estrecho, donde Satán caminaba casi estrechamente, pero se coló, se metió. Al fin dijo, bueno, me estás dando oportunidad. Y el Señor le advirtió, le dijo, mira, haz lo que tú deseas hacer, solamente manténme informado y yo pondré una aceptación, si sí o si no, esto sí o esto no. ¿Cómo? De acuerdo a mi plan maestro y a propósito de mi voluntad. Así que entonces ven, tócalo, pero una cosa, su vida me pertenece, no toques su vida. Ahora, con esto quiero darles a entender, hermanos míos, que todas las desavenencias que puedan venir a nuestra vida, dice la palabra de Dios, Romanos 8, 28, a todos aquellos a los que a Dios aman, todas las cosas procedentes de su plan maestro y del propósito de su voluntad, les ayudan para bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Vieron eso? Ahora, déjenme decirles, porque esto encaja. No crean que estoy metiéndome en un lugar donde no sé lo que estoy hablando. A Dios sea toda la gloria. Después de todo, ¿para qué sirve esto? Y ya les dije, Dios controla. Aquí todavía me falta poner desde cuando el sol se pone hasta donde se oculta. Pude haberlo hecho y debí haberlo hecho en una balanza, porque falta la otra etapa que es la noche. Pero ya, dejémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el motivo, la razón de nuestro Dios? De llevarnos, hermanos míos, por esta senda, ya sea esta o ya sea esta, pero de una cosa estoy seguro, no vamos a eludir voluntariamente, nosotros por nuestra voluntad, nunca jamás vamos a eludir el caminar en ambos lados, porque es una manera en la que Dios nos hace caminar a toda la humanidad, sea cristiana, no sea cristiana, sean ateos, sean agnósticos, sean lo que sea, hermanos, todos nos sujetamos. ¿Acaso usted puede mandarle al sol y decirle, ¿sabes qué, sol? Hoy no te necesito en este día. Hoy quiero que sea de todo el día de noche. Hoy no quiero que sea de noche, hoy quiero el sol todo el día. Usted no puede gobernar todo eso. Usted no puede. Y el Señor se lo dijo a Job cuando el Señor empezó a hacerle preguntas a Job. Y Job cada vez que el Señor le preguntaba algo, como que, oigan esto, ¿no? Hablando como dijimos del hombre viejo y el hombre nuevo, conforme Dios iba preguntándole al hombre viejo
en la vida de Job. A ver, hombre viejo, tú dime, ¿acaso tú controlas? Dígase así la palabra, no sé cómo se le diga. No sé cómo se le diga para los animales. Discúlpeme si estoy mal. Dice, a ver, tú respóndeme, ¿tú cuentas los meses de preñez de la cabra? ¿Estás tú al pendiente de que cada gota que cae en una lluvia, por mínima que sea, estás tú al pendiente de que cada gota tiene un camino marcado y dirigido? ¿Cuentas tú los días de los meses? ¿Sabes cuándo el sol se debe poner y se debe de esconder y cuándo la luna debe brillar en cuarto menguante, en luna creciente, etcétera, etcétera? Y cada que le preguntaba eso al hombre viejo, ese hombre viejo orgulloso que se siente grande, el sabio entre los sabios, bendito el Señor, cuando se enfrentó a los cuestionamientos del Señor Dios, bendito su nombre, nunca supo nada que responder. Y cada vez que el Señor preguntaba, el hombre viejo se iba haciendo más pequeñito, hasta que desapareció del plan de Dios, bueno, de todas esas preguntas, y terminó diciendo a través de Job, yo sabía yo hablaba lo que no entendía, con la cara metida ante la rodilla, pero ahora sé que tú todo lo puedes. Aleluya. Reconoció el poder de nuestro Dios. Bendito su santo nombre. Entonces, ven ustedes. Así que muchas veces yo le llamo a esto, bueno, cuando Dios nos lleva a estos lugares, yo le llamo a el horno de aflicción. Yo le llamo el horno de aflicción. Y saben una cosa, amados míos, es en verdad eso. Pero saben una cosa. Qué lástima cuando nosotros salimos del capullo antes de tiempo. O dicho de otra manera, salimos del horno antes de tiempo. Es decir, como un pan crudo. ¿Por qué? Porque estamos ahí en el horno, estamos ahí en la balanza de los perfectos equilibrios y estamos quejándonos, murmurando. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué precisamente yo? ¿Por qué no el pastor? ¿Por qué no la esposa del pastor? ¿Por qué no los hijos del pastor? ¿Por qué precisamente a mi familia, Señor? ¿Por qué no a la familia González o a la familia Guzmán? ¿Por qué no a la familia García? ¿Por qué tenía que ser yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No es justo, Señor, no es justo. Y estamos ahí. Ay, Dios mío. Y ¿saben una cosa? Nosotros impetuosamente rompemos el capullo y nos salimos. Ustedes experimenten un día, vean ese gusano que va arrastrándose por la rama hasta que encuentra el lugar indicado donde debe de formar su capullo. No lo escogió por sí mismo, el gusano no lo escogió. El Señor le dijo a ese gusano, aquí es donde debes tejer tu capullo. Y ahí empieza, con su seda empieza a formar su capullo. Entró un gusano, se envolvió el gusano, pero si le damos el tiempo adecuado, si el gusano nada le impide ni le interrumpe su proceso de ¿cómo se le llama? Metamorfosis. ¿Gracias? Es una oruga. Bueno, ok, gracias. Entonces ahí va la oruga y empieza su proceso de metamorfosis. Si nadie se lo impide, bajándolo, arrancándolo y abriendo abruptamente el capullo, si nadie se lo impide, allí está la oruga contenta, esperando el tiempo de un cambio, de una metamorfosis. Y cuando llega el tiempo, el capullo gentilmente empieza a abrir. ¿Y qué va a salir? Una hermosa gélida, con multitud de colores, para agradar a su Creador. Bendito sea el Señor. Así que adentro del capullo, ese oruga que está por convertirse en una hermosa gélida, que está teniendo contorsión, está teniendo dolor, está sufriendo por dentro,
se tiene que encoger, se estira y pasa por dolores indescriptibles para que al final pueda mostrar la obra admirable de Dios en sus alas, en sus colores, en sus tintes, en sus matices, en su tersura, en su suavidad. Bendito sea mi Dios. Es exactamente así como Dios trabaja. Este lugar de placer, este lugar de dolor, son capullos, por así decirlo, donde Dios nos lleva a experimentar, a experiencias, a desarrollo moral. Así que nunca podemos pensar, hermanos míos, y lo estoy dejando claro, nunca podemos pensar que Satanás vino a nosotros de una manera violenta y que Dios nunca hizo nada por nosotros. A menos que tú rompas el capullo antes de tiempo y salga un pequeño monstruo entre mitad gélida y mitad oruga. Así que, hermanos, muchas las veces la gente viene e interrumpe ese proceso, interrumpe ese proceso en nuestras vidas con su conmiseración, con su grande amor por nosotros, y nos dice: ¿sabes qué? Ya salte de ahí, porque mira cómo te está yendo. Si Dios fuera contigo, ya tuvieras un palacio real para ti. Ya tuvieras un lugar de salario, una posición salarial, pero de los más altos. Mira, ya salte de buscar a Dios. Salte de buscar a Dios. No vale la pena. Definitivamente no vale la pena. Ponte a ver. ¿En qué te ha ayudado Dios? ¿En qué te ha ayudado? Mira, yo tengo 40 años de conocerte, la misma casa, la misma ventana, las mismas cortinas que tan solo las toco uno y se caen, la misma estufa amarrada con mecates y todo ahí con unas piedras. Eres lo mismo desde hace muchos años. ¿No crees que ya es tiempo de cambiar? Ya salte. Dios nunca te ha bendecido, nunca te ha dado nada. Pero, hermano, al final, Dios tiene a la futura esposa de Jesucristo, la tiene yendo de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a acá, de acá para acá, y aquí es un girar continuo, en donde al final de cuentas, ¿cuál será el resultado? Una hermosa y maravillosa esposa del Cordero de Dios, con toda su belleza, con todo su esplendor. Esto es lo que Dios hará. Así que, hermanos míos, ayer nos quedamos acerca de el cambio. ¿Y qué creen que habla todo esto? A final de cuentas. Si son ustedes sabios, ya lo habrán entendido. A final de cuentas, ¿qué hubo? Un cambio. Una metamorfosis. Se los voy a explicar también de esta forma y de esta manera. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios les dio su imagen y su semejanza. Vino Leviatán en el huerto del Edén y trastornó, quebrantó, degeneró totalmente la imagen y semejanza de Dios. Así que hoy en la actualidad, amados amigos, escúchenme. Hoy en la actualidad, esto que ustedes ven, véanse ustedes mismos en el espejo. Y lo que ustedes van a ver en el espejo, cuando se pongan ante el espejo, lo que ustedes van a ver, ¿qué cosa es? Es una imagen distorsionada al 100% de la imagen original que Dios nos dio. Ya no es la imagen real y verdadera. Ya no lo es. Porque ahora ya está tocada, está manoseada por el Leviatán. ¿Y qué dijo el salmista? En pecado me concibió mi madre. Porque aunque nuestros hijos los cargamos, a nuestros nietecitos los cargamos y los vemos tan tiernos, tan hermosos, tan lindos, tan no sé cuánto, y decimos: ay, eres un amor, eres petioso y no sé cuántas cosas. Entonces, aún así, tenemos que aceptar que es una imagen distorsionada
del original, de lo original. Entonces Dios, hermano mío, cuando Dios te lleva a estos hornos, cuando te hace girar continuamente, desde que el sol se levanta hasta que se pone, Dios está trabajando en deshacer, en disolver, en borrar esa imagen torcida que todos tenemos. Así que, hermano, no te quejes por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad, por la agonía. Solamente piensa, Dios, está trabajando. Bendito sea tu nombre, Señor, porque estás trabajando en mi vida. Viene otro por acá y uno dice, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Es que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Me pongo a pensar en aquel hombre famoso llamado Saulo de Tarso, al que el Señor llamó. Y saben ustedes lo que era Saulo de Tarso. Ustedes lo conocen como un asesino de cristianos, pero nunca se han puesto a analizar cómo ha de haber sido su vida. Estudien su biografía y se van a dar cuenta que era un hombre perverso, malvado, sanguinario y misericordioso. Y bueno, tenía todas las cosas, que a lo mejor algunas de ellas también nosotros todavía tenemos. Así que entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor lo llama y luego Dios mismo, óiganme bien, ahí está un punto interesante. Voy a darles otro ejemplo rápido ya. Estamos hablando de cambio, hermano, y que los cambios que Dios va a hacer en nuestra vida, hermano, Él no los va a hacer aquí en este lado. Entiéndanlo, Dios no lo va a hacer aquí en este lado. En el lado del bien, si no alcanzan a leer, aquí en el lado del bien o del placer, Dios no va a hacer el cambio ahí. Estos lugares, vean por favor dónde estoy señalando con mi mano. Estos lugares que vemos aquí solamente son para que se exhiba la obra admirable de Dios que Él generó e hizo en los lados del dolor, aquí es donde Dios trabaja. Así que el cambio, hermano, Dios no lo va a hacer en el lado placentero. En el lado placentero es para que tú ya puedas mostrar la obra admirable de Dios en tu vida. Así que ahora déjenme decirles, el Señor llevó a Pablo, ya al apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, lo llevó aquí. Él vivía aquí en el lado placentero, pero en el lado placentero no de Dios, porque tengo que decirles otra cosa. Leviatán, Lucifer, Satán, ha robado esta balanza de Dios y la ha mal utilizado. Por principio de cuentas, Satán tuerce la balanza, la invierte totalmente. Si no lo creen, vean ahí en Isaías 5:20, Isaías capítulo 5, versículo 20, y ahí van a encontrar lo que yo les estoy diciendo ahorita. Así que entonces el Señor tuvo que mirar que la vida de Pablo o de Saulo venía totalmente en un estado caótico. Estaba en un estado caótico. ¿Lo tienes? Sí. Bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es eso? Invertir la balanza. Y esto es lo que hace Satán. No voy a entrar en cómo trabaja eso, pero a lo bueno de Dios le llaman malo. Pero no es tanto a lo bueno de Dios, ellos tuercen su propia balanza. Satán tuerce su propia balanza. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pues le dije, ahorita no voy a ventilar ese asunto, solamente escúchenme y continuamos. Así que el Señor vio que era necesario que Pablo experimentara el lado del mal, el lado del dolor en ese lado de la balanza.
Y recuerdan ustedes, necesito hacerlo en forma paralela, en forma simultánea el ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Acab estaba portándose de una manera tan insolente delante de Dios? ¿Recuerdan cómo él se portó de una manera tan dramáticamente insolente ante la majestad de Dios que el Señor, de alguna manera, hermanos míos, empezó a mirar y dijo, bueno, yo necesito quebrantar el corazón de este hombre? Ahora, pongan atención en eso, porque está en su Biblia. Y dice que estaba por ahí un demonio. Brincó delante del Señor, fíjense bien, y le dijo, envíame a mí a la vida de Acab. El Señor le pregunta a ese demonio, le dice, ¿y de qué puedes tú hacer? Dice, yo seré espíritu de confusión y de mentira en la vida de Acab. El Señor le dice, ve. ¿Y saben qué pasó? Ese demonio pudo controlar 850 profetas, 450 masculinos y 400 profetas femeninos. Ese demonio tuvo poder para traer confusión, y cuando esta mujer malvada, Jezabel, ella se hizo rodear de 400 profetas femeninas y le estableció a su marido Acab 450 profetas masculinos, ¿sí? 400 femeninas para ella y 450 masculinos para su marido. Y ese espíritu que el Señor envió, que el Señor le permitió ir, vean ustedes otra vez el gobierno absoluto que Dios tiene sobre todo esto. No pierdan de vista eso. Nada se le sale de control al Señor aquí. Él no es como algunos anestesistas que se les pasa la anestesia y se le muere el paciente. A Jesús nadie se le muere. Nadie se le muere. Así que entonces Él tiene control absoluto. ¿Y qué hizo ese espíritu? Vino y atormentó a esos que profetan y trajo una tremenda confusión y mentira. Bueno, ahora les puse este ejemplo en forma simultánea para entender en el caso de Pablo. Brincó un demonio llamado aguijón. Muchas personas dicen Dios puso un aguijón, pero la Biblia dice Dios puso un aguijón, pero si ustedes buscan en el hebreo, van a encontrar que esa palabra aguijón es el nombre de un espíritu que venía y atormentaba en este caso a Pablo. ¿Quieren otro ejemplo? Lo vemos con Saúl. Saúl también tenía un espíritu que venía en determinado momento y lo atormentaba. Y solamente con las alabanzas de David, el espíritu aquel se detenía. Pero todo estaba bajo control. Ahora, el clímax de este tema que estoy tratando con ustedes, santos. Y espero que ustedes pudieran responderme. Lástima que no puedo ver sus comentarios, pero espero que ustedes tengan una razón justificada y acertada para decirme ahora y responderme mi pregunta. A final de cuentas de todo esto, ¿qué Dios es lo que quiere con nuestra vida? ¿Por qué Dios nos hace experimentar todo esto, aún cuando somos conscientes o aún cuando somos inconscientes? Cuando lo sabemos y aún cuando no lo sabemos. La respuesta es un cambio en nuestras vidas. Y recibir el bien, el placer de nuestro Dios. Así que, hermanos míos, esta es toda la respuesta que podía hasta ahorita ofrecerle a esta personita que me hizo esa pregunta el día de ayer. Ya no pude responderle, pero miren, ahorita yo creo que era del Señor, porque el Señor me hizo recordar esa pregunta, y miren, gracias a Dios. Así que, amados míos, déjenme decir, ¿qué sentido tiene que Dios cambie sus situaciones y circunstancias y puedan escapar de sus sufrimientos sin haber obtenido el desarrollo moral? ¿Entienden lo que dice? Es como el capullo, vamos.
El Señor nos lleva como la oruga. Ahí va, la oruga. Borda y teje su capulla. Y ya cuando estamos ahí adentro, Señor, ábreme, Señor, déjame de aquí. Señor, ¿por qué me escondiste aquí? Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Y es un griterío de aquellos. El Señor viene, por así decirlo, con las tijeras y abre el capullo. Y sales mitad oruga y mitad mariposa. Y por eso vuelvo a repetir. ¿Qué sentido tiene que Dios cambie sus circunstancias y su situación y puedan escapar de sus sufrimientos sin haber obtenido el desarrollo moral? ¿De qué les sirvió? Ahí van y se meten a pare de sufrir. Pare de sufrir. Ya, hasta aquí cortamos. Hasta aquí cortamos este lado de la balanza. Vamos a amputar este lado de la balanza y que solamente quede placer, que solamente quede bien. ¿Y de qué sirve, hermanos? ¿Cómo van a obtener su desarrollo moral? ¿Cómo van a obtener el desarrollo moral? Así que, hermanos, en nuestra percepción enfermiza de la realidad, en nuestra ceguera sin paralelo, caminamos con mucha soberbia diciendo, oh, Dios realmente me dio la victoria. Es por eso que me gusta ese himno que dice, ¿verdad? Señor, no permitas que todo sea más fácil. No permitas que todo sea muy fácil. Permíteme abrirme paso. Permíteme, Señor, hacerlo. Hermanos míos, yo salí triunfante y victorioso. Yo salí triunfante y victorioso. A mí nadie me ayudó a comprar mi casa. A mí nadie me ayudó a tener lo que tengo. A mí nadie. Yo no le debo a nadie nada. No, ni a Dios. Si salí del hospital fue gracias a los médicos, porque mi cuñada me recomendó un excelente médico especialista que viene de no sé dónde. Así que, hermanos míos, Señor, que no todo sea tan fácil, para que yo pueda desarrollar y desempeñar y obtener el desarrollo moral. No dejes que me escape del anzuelo, Señor. No dejes que me escape del anzuelo. Aunque en el principio uno ora para que Dios lo libre de todo eso. Pero cuando uno entiende, hermano, cuando uno comprende este mensaje, esta palabra, desarrollo moral. Pero cuando aprenden sobre esto, entonces uno puede cambiar su oración. Y uno ora algo semejante. Oh Dios, no permitas que escape del anzuelo hasta que aprenda y pueda practicar la lección que tú tienes para mí en este momento. Miren, Él tiene todo el derecho de decidir a través de qué circunstancias particulares quiere que su nombre sea levantado. Él es el que escoge en qué terreno Él quiere ponerte para que ahí en ese terreno tú glorifiques el nombre de Dios. Tú levantes el nombre de Dios. ¿Quieren un ejemplo? Mientras Job estaba viendo las desgracias que habían acontecido, vino un mozo, un criado, vino uno, vino otro y le dijo, ¿sabes qué? Acaba de suceder esta desgracia. Job dijo, ni modo. Vino el otro y ni modo. Entonces Dios le envía, permite que Satán le envíe una sarna desde la mollera hasta la punta de su pie. Y aquel hombre tiene que sentarse en un montón de cenizas y con un tiesto rascándose por todos lados. Y ahí, en ese montón de cenizas y con esa sarna espantosa, ¿qué cosa dijo? Jehová dio,
Jehová quitó, y bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué? Recibiremos de Dios solamente el bien, y el mal lo rechazaremos. Y con todo esto Jehová no hizo mal uso del nombre del Señor. Ahí lo tuvo que levantar. Hasta ahí todavía Job estaba perfectamente bien todavía. Hasta ahí todavía Job estaba bien. Levantó el nombre del Señor. Así que, hermano, ¿cuál es el problema? Ay Dios. Ay Dios, ay Dios. ¿Cuál es el problema? Que Dios te ponga en una situación súper difícil y que Dios quiera que ahí tú glorifiques y bendigas el santo nombre del Señor. ¿Cuál es el problema? Si Él es el decididor del lugar, la condición, la posición, la situación y la circunstancia que Él escoge para que precisamente ahí levantes el nombre de Dios. ¿Y saben por qué hago esta expresión de ay Dios? Porque ayer yo les decía, no me acuerdo qué día, cuando me atropella la combi, me quiebra mis piernas, o bueno, me quiebra todo. Como que ya no era yo el mismo predicador, hablador y parlanchín que está aquí frente a ustedes. Ay Dios. Por eso dije, ay Dios, voy a decir algo que bueno, a veces profetizamos. Pero de alguna manera, hermanos, es una verdad. Suceda o no suceda, es una verdad. Dios escoge el lugar donde Él quiere que glorifiquemos su nombre. Echen un vistazo a aquel hombre llamado Jonás. Jonás. Me imagino que le ha de haber sido un predicador. Me imagino que ha de haber sido un adorador de Dios. Pero ¿dónde se caracterizaba él por ser un buen predicador y un buen adorador de Dios? ¿Pueden imaginarlo? Vean aquí el pizarrón. ¿En qué lugar ese hombre Jonás era un excelente predicador? Un excelente adorador de Dios. ¿En qué lugar de la balanza? En el placer, en el bien. Mientras un pastor tenga una casa pastoral hermosa, cocina integral, recámaras, alfombradas, un baño con jacuzzi, no sé cuántas cosas, es el mejor predicador. Pero el Señor tomó a Jonás y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Ven acá, muchachito, te necesito. He formado una nueva situación de circunstancias donde quiero que tú me sirvas. Dime, Señor. Me imagino que la risa iba de oreja a oreja. Claro que sí, Señor. Tú sabes que yo soy el mejor siervo, el mejor predicador, el mejor pastor. ¡Oh, aleluya, Señor! Dime dónde. Su risa, ¿verdad? Y dice el Señor, a Nínive. Rápidamente. ¿A Nínive? ¿Y tú sabes qué es Nínive, Señor Dios? Oigan, le pregunta el Señor si sabía qué era Nínive o qué lugar y qué gente había en Nínive. ¿Saben ustedes la historia de los ninivitas? Era la peor raza en maldad, sanguinarios, odiadores, guerreros sanguinarios que mataban por matar, odiaban por odiar. Bueno, no hay palabras para describir. Y el Señor le dice, sí sé quién es Nínive, sé qué gente hay en Nínive. Por eso te escogí a ti, porque tú eres el mejor predicador. Conocen la historia. Conocen la historia. Así que después de todo, enojado y con rabietas y maldiciendo a la calabacera que ni había él sembrado ni nada, de todas maneras predicó de Dios, predicó de Jesús, de Jehová Dios, predicó del nombre del Señor. Y la sorpresa mayúscula todavía más para él fue que los corazones de esas gentes se conmovieron y buscaron a Jehová Dios, lo aceptaron. Y desde el rey,
sus súbditos y hasta los animales y los niños de pecho hicieron ayuno a Jehová Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contento a Jonás? Nunca estuvo contento. Nunca estuvo satisfecho con la forma en que Dios lo llevó a predicar a ese lugar, a pesar de todo. Ay, mis hermanos, hay tanto que aprender sobre qué, el cambio. Un cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Ahora déjenme decirles una cosa. Dios utiliza los recursos. Estos son recursos de Dios. Y podemos trabajar todo este tema de muchas formas y maneras. Para que José, hijo de Jacob, hermano de las 11 tribus de Israel, pudiera llegar hasta donde llegó, a ser el primero en Faraón o con Faraón. No crean ustedes que lo logró estando en el placer. Acuérdense la historia. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo dieron por muerto y bueno, tantas cosas. Así que hermanos, espero que esta haya sido una muy buena lección para todos y cada uno de nosotros. Es algo, hermanos, donde yo le digo a mi Señor ahorita, mientras le estoy predicando, digo, Señor, guarda mi vida. Y no estoy diciendo guárdame de pasar por esos lados, porque ya les dije, no se trata de que si yo quiero o no quiero. A veces malentendemos las formas y maneras de actuar de Dios en nuestras vidas. Cuando me vino este accidente, mucha gente empezó a decir, wow, cuánto pecado debe haber en la vida del pastor Daniel. Cuánta maldad y pecado hay en él, que miren cómo Dios lo castigó. Quiero aclarar una cosa. Cuando Dios nos lleva aquí, no es una celda ni un calabozo de castigo. Es el lugar donde Dios está trabajando dulce, amablemente en nuestras vidas para arrancar tantas cosas que nosotros no queremos soltar. Y el Señor nos lleva a ese lugar para que en la dulzura de su ministerio de las aflicciones, Él quite todo aquello. Y cuando salgamos, cuando de aquí el Señor nos exhiba en este otro lado, Él pueda exhibir la obra admirable y maravillosa que Él hizo en nuestras vidas. Qué terrible, hermanos míos, cuando en nuestra enfermiza percepción de la realidad no entendemos el bien de Dios en nuestras vidas. Yo creo, hermanos míos, que a lo mejor en la altura a donde yo me encuentro en mi caminar por el Señor, probablemente todavía no logren asimilar estas verdades que ustedes han recibido. Y esto lo digo, hermanos, no para consolarlos, sino para que sepan que todos nos necesitamos para orar los unos por los otros. El apóstol Pablo hablaba de que en la iglesia hay flacos y hay gordos. Digamos la palabra gordo. En otra expresión, él lo menciona espirituales y carnales. En otro lado, lo menciona como niños y maduros. Así que en ambos casos, hermano, usted debe saber que nos necesitamos como hermandad. Como hermandad nos necesitamos. Un pastor con otro pastor para orar uno por el otro. Congregación con otra congregación, aunque no sea de tu denominación. Somos hijos de Dios y todos fuimos hechos de una sola sangre. Así que, amados míos, vamos a orar. Necesitamos mucho pedirle a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre eterno. Cuánto de verdad necesitamos, Señor Dios, que tú toques nuestras vidas. Y que tú nos ayudes, Padre Dios. Que tú hagas en nosotros una obra admirable, maravillosa, sublime, donde tú puedas recrearte en tu obra que has estado haciendo en nuestras vidas. Queremos ser gratos delante de tus ojos, mi Dios.
Queremos ser gratos delante de ti, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo, y recrear tu vista, Señor, y te cause gozo y alegría. Así también, Señor, ese gozo y esa alegría la compartiremos como hermanos en la iglesia, en una unión de pastor y congregación, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, porque a través del dolor y del sufrimiento es como aprendemos a sufrir el cambio. Ayúdanos a comprender y a entender la grandeza de tus obras admirables, Señor. Gracias, Padre. Gracias en este nombre glorioso de Jesucristo. Y te agradezco por toda esta hermosa hermandad que a través del Facebook, a través de Ustream, recibirán tu hermosa palabra y la continuarán escuchando una vez que ésta sea llevada, Padre Dios, a YouTube. Allí ellos podrán continuar, Padre, estudiando este hermoso mensaje. Mi Dios, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por toda esta oportunidad tan maravillosa y hermosa de dar a conocer tu maravillosa palabra. Gracias, Jesús. Gracias. Y ahora, mi Dios, yo te ruego y te suplico, para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y que formamos una congregación, para todos yo te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta ese glorioso día cuando tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia, esposa vencedora. Gracias, Jesús. Amén. Amados míos, muchas gracias por estar conmigo, porque por causa de ustedes esto se lleva a cabo. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes. Bendiciones.